Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Vamos a leer esta palabra y dice la palabra del Señor: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y el rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y dice el verso 19: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Hoy quería compartir con ustedes en el día de hoy sobre que es un Dios que nos ha puesto en un tiempo, podríamos decir, cronológico. Cada uno de nosotros tenemos días y vivimos de acuerdo a los días. Tenemos un calendario, por eso celebramos un cumpleaños, celebramos una fiesta, días en los cuales cada uno de nosotros podemos recordar, cada uno de nosotros sabemos el día de nuestro nacimiento, el día del casamiento y tantas cosas que nosotros tenemos anotadas. Y creo que alguien dijo que nosotros no solamente hagamos que nuestros días realmente en la tierra puedan contar y sean importantes. Creo que Dios nos está invitando a cada uno de nosotros a que podamos entrar y vivir en el día del Señor. Precisamente aquí en este texto que acabamos de hablar, de leer, ha sido motivo muchas veces de aclarar muchas cosas. Durante mucho tiempo atrás, no digo ahora, muchos años atrás, se discutía cuál era el día del Señor. Si el día del Señor era el sábado, el día del Señor era el domingo. Yo me acuerdo que era muy chico y a nuestra casa venía una hermana de esas muy, muy religiosas y le decía a mi mamá: usted, Ruth, usted hoy prende el lavarropa, usted los domingos usa el lavarropa, lava ropa, lava la ropa. Siempre me acuerdo, y mi mamá le decía: mire señora, mire hermana, yo tengo 7 hijos, así que el lunes van al colegio y si hay que lavar, lavamos. No, pero ¿cómo va a lavar? Porque el domingo es el día del Señor y todo eso, y venía con toda esa historia, ¿no? Y durante mucho tiempo la iglesia discutió eso, si el día del Señor era el sábado, si era el domingo. Pero de acuerdo cuando entramos y empezamos a vivir en el nuevo pacto y entender la palabra después de la cruz, nos damos cuenta que Dios no tiene muchos días, Dios tiene un día. Y el día no es algo cronológico, no es una fecha en el calendario, sino que el día es el Señor. Él es el año, Él es el día agradable de Dios. Y acá el texto que nosotros acabamos de leer es un texto que nos habla de Juan, que estaba precisamente en una isla, la isla de Patmos, y estaba, dice, en el día del Señor. Nosotros entendemos que el día del Señor quizás era el domingo. No vamos a entrar en esa discusión. Lo que quiero decir que lo importante dice que estaba en el día del Señor, o dice estaba en el Espíritu en el día del Señor. No era el día del Señor que determinaba su día, sino era estar en el Espíritu, vivir en el Espíritu.
Entonces yo quería pensar, hablarles un poquito hoy, que Dios no tiene un día en la semana. Dios es eterno y Él habita lo eterno. Entonces, Él no tiene pasado, Dios no tiene pasado, Dios no tiene futuro. Él habita un día eterno, un día que es presente. Por eso nos desafía cada día a nosotros a cambiar nuestra mente de calendario. Y por eso les decía hoy que bueno que hayan podido venir hoy a la tarde, de salir de una mente de calendario a que podamos entrar realmente a vivir en el Espíritu, en el día del Señor, que no está determinado por una fecha, que no está determinado por un recinto como este, que no está determinado por nada que nosotros podemos hacer, sino que está determinado por Dios y que Dios ha determinado que tenemos que estar allí. Por eso cuando nuestra vida que está en Cristo y aprendemos a vivir en Él, todos nuestros días empiezan a ser absorbidos por el día del Señor. Son absorbidos por el día eterno. Así que cuando su vida empieza a cautivarnos a nosotros y realmente trasciende en la totalidad de todo nuestro ser, por consiguiente empezamos a entender desde el Espíritu que somos gobernados por el día del Señor. Hay gente que necesita ponerse en situación cuando va a un encuentro, cuando va a un lugar o cuando viene un domingo acá. Pero tenemos que aprender que el día del Señor no está estipulado por una fecha calendario, que está bueno que nosotros podemos ir a una convocatoria, pero hoy cuando hay tantas convocatorias y hay poca expresión de la realidad de Cristo, porque creo que los hechos que suceden diariamente, que tenemos que ver, no están determinados para Juan, no estaba determinado por un día domingo o por un día sábado o por un día del calendario, y estaba en una cárcel. Y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y quiero hacer énfasis en eso, en el día del Señor. La pregunta sería para nosotros, ¿en qué día estamos? Podríamos decir que los días de los hombres son malos. Y podríamos decir, viste un dicho que decíamos, ¿qué día que tenemos hoy, no? Y está determinado muchas veces y es real por las circunstancias que estamos viviendo, por las cosas que nos están pasando. Pero no es que nosotros podríamos decir, nos evadimos de los días que nos están viviendo, pero quiero decirles, llevarles a que sea el Señor el que gobierna en nuestros días y que sea Él el verdadero día en el cual cada uno de nosotros estamos. Más allá, porque yo que conozco a la gran mayoría de los que están acá, muchos están pasando enfermedades graves, otros están pasando situaciones en su familia muy difíciles, otros están en diferentes situaciones y cada uno podría contar algo que está viviendo. Yo también y un montón de gente que está pasando situaciones. La pregunta es, ¿dónde nosotros estamos? ¿Dónde estamos? Y todos vamos a decir, estamos acá, en la calle Pellegrini 18. Y sabemos que geográficamente estamos acá. Pero ¿dónde estamos? En nuestra vida espiritual estamos hablando. Porque Juan estaba en una cárcel. Y dice la palabra de Dios que yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y quiero llevarte a esa palabra. O sea, el apóstol dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor por dos cosas. Por causa de la palabra y por el testimonio de Jesús. Y esto es muy importante. O sea, hay gente que dice cosas que dice, vos tenés que estar en mis días, vos tenés que estar en mis zapatos. Y es verdad. Juan estaba ahí preso por el testimonio de Cristo Jesús y por testimonio de la palabra, por la predicación del Evangelio. Fue un mártir, como muchos de los apóstoles, casi todos. El único que murió de ancianidad fue Juan, aun cuando lo habían metido en un tambor, podríamos decir, de aceite caliente y no había muerto, él murió de viejo, no le dio el gusto, pero dice que aunque estaba en una isla, preso y aislado de todo, sin embargo podía discernir la voz del Señor, podía discernir la voz del Espíritu, podía discernir al Señor. ¿Por qué? Porque no estaba absorbido por los días que nos tocan vivir. Estaba absorbido por un gobierno, estaba absorbido por una vida, estaba absorbido por la vida de Dios en él. Y yo quiero en esta noche que podamos meditar. Por ejemplo, para Moisés escribió un salmo, el Salmo 90, el verso 12, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días
que traigamos al corazón sabiduría. Y está bueno eso, enséñanos a contar nuestros días, que realmente vivamos en esta tierra con sabiduría, y no con la sabiduría solamente terrenal, sino que necesitamos la sabiduría de Dios. Y podríamos decir que esto tiene un significado muy importante. Si nosotros miramos un significado teológico, podríamos decir que estaba dando un verdadero significado al valorar cada día, priorizando lo eterno por encima de lo temporal y evitando que su vida esté centrada en los placeres efímeros de la vida. Creo que Moisés nos dejó mucha claridad en muchas cosas. Moisés había vivido en fidelidad divina hacia Dios y dice la palabra de Dios, él podía ver que aunque la vida tenga 70, 80 o 90 años y como se está hablando hoy, que cada día la vida se vuelve más longeva, no sé para qué, el hombre cada vez quiere vivir más años, y no digo que está mal, pero realmente lo que dice Moisés, enséñanos a contar los días, que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Y esto nos habla del poder inmutable de Dios, que realmente era un corazón que empezamos a discernir que hoy los días que estamos sobre la tierra los podamos vivir en la gracia de Dios. Más adelante en el libro de Hebreos, capítulo 11, el verso 24 y 25 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar, me gustaba esto, que gozar de los deleites temporales del pecado. Entender el día del Señor en nuestra vida es poder salir de aquellas cosas temporales que nos proponen los días cronológicos, los días del hombre, de deleites temporales, deleites efímeros, deleite que todo en la vida va a pasar. Me acuerdo que cuando este hombre Grondona tenía un anillo que decía todo pasa, es una realidad, todo pasa. Pero en el día del Señor las cosas no pasan, son eternas y tienen trascendencia en nuestra vida de eternidad. Ahora, qué importante es que, por ejemplo, el escritor, los salmos de Coré, influenciados por David, el Salmo 84 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Hace también una comparación y hace también un paralelo entre los días de maldad. Y escogería yo estar un día, creo que con un velo, de alguna manera los salmistas podían ver algo, aunque tenían un velo, no podían ver lo que usted hoy está viendo. Después de la cruz, está viendo el día agradable del Señor, el año agradable del Señor. Está viendo al Hijo de Dios, que es el día, es el alfa, el omega, el principio y el fin, donde dice el libro de Efesios que Dios decidió reunir todas las cosas en su Hijo. Y de ese día tenemos que ser absorbidos. De ese día, por eso el salmista en los días de su peregrinación tenía un profundo anhelo por las moradas de Dios. Qué maravilloso, ellos tenían un deseo, escogería estar un día en tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Nosotros no podemos estar un día, nosotros permanecemos en los atrios del Señor, permanecemos. Y es más, tengo algo más para decirte, somos la morada de Dios. Dios habita en nosotros y nosotros estamos en Él. Por eso, ¿en qué día estamos nosotros? ¿Cuál es nuestro día hoy? ¿Cómo son tus días? Jesús les habló a los discípulos, habló del afán y la ansiedad. Y les decía, mirá las aves del cielo que no tienen graneros, sin embargo mi Padre no les deja faltar nada. El día de hoy para los hombres muchas veces es afán, es ansiedad, es preocupación. Y yo quiero invitarte en esta noche que tenemos la cena y cada día, es que podamos entrar y vivir en el reposo de Dios, que el reposo de Dios es un día. No un día cronológico, es un día eterno, porque la muerte no lo pudo tener y es el Hijo de Dios, en la cual quiero invitarles a que puedas entrar y puedas despojarte en estos días de ser absorbido por lo temporal, lo terrenal. Y hermanos, todos estamos acá, hemos tenido, quizás también yo esta semana fue bastante complicada con algunas cosas. Y todos tenemos días difíciles, todos pasamos por situaciones complejas, unos más, otros menos.
Pero qué bueno es cuando aprendemos no a evadirnos de los días que nos tocan vivir, sino a aprender a descansar en el Señor y entrar en el único día realmente que trasciende, tiene eternidad, porque los días en el Señor no pasan. En el día del Señor realmente son de edificación y de formación a Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, número uno, quería decirles que el día del Señor está por encima de tus días. Aunque te guste o no te guste, el día del Señor, que es Cristo, está por encima de todos nuestros días. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación. Tres cosas dice acá Juan: en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. No está diciendo acá en la isla de Cancún, ni estoy diciendo acá tirado allí en la playa. En la tribulación, en el reino, y dice algo más, y en la paciencia de Jesucristo. Qué bueno estas tres cosas en nuestra vida: en la tribulación, en el reino de Dios sobre todo nuestro corazón, y en la paciencia como una obra que va haciendo Cristo en cada uno de nosotros. Pero dice más: estaba en la isla de Patmos llamado por dos cosas: por causa de la palabra y por causa del testimonio de Jesucristo. Te hago una pregunta: ¿cuántos de los días que estamos en aflicción son por causa de la palabra y por causa del testimonio? Tengo que decir que muchas veces no está ni por causa de la palabra ni por causa del testimonio. Son solamente problemas domésticos, problemas nuestros, caprichos, rezongos, protestas, pero nada es por la palabra y por el testimonio. Hoy vivimos en un mundo donde cada día es más placentero a la carne un sistema que propone que nuestras tribulaciones a veces es por envejecer. Es algo de la naturaleza, vamos a envejecer. Estamos más preocupados por las situaciones económicas, más preocupados por las situaciones a veces terrenales, temporales. Pablo dice, Juan, que estaba ahí por causa de la palabra, por causa de esta palabra bendita que lo había absorbido, por llevar este evangelio y por el testimonio de Jesucristo. Va a servirte de afrenta, de burla, de desprecio, ¿sí o no? Y eso es parte de esta vida que tenemos. Pero fíjese que todo eso era una realidad. Pero dice, yo estaba, ¿en dónde? En el día, yo estaba en el Espíritu. Eso fue lo que el Señor me habló estos días. Yo estaba, ¿dónde estás vos? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde te puedo encontrar? Yo estaba en el Espíritu. ¿Dónde? En el día del Señor. Dos cosas que son una. El Espíritu de Dios y el día del Señor es lo mismo. Porque si no, y dice después, y oí detrás de mí una voz. O sea, son tres cosas en una. Es el Señor, el Espíritu, el día es el Señor y la voz es el Señor. Ahora, no le vino a decir, mira, va a venir un ángel a sacarte de acá, vas a salir de esta cárcel, te voy a sacar de acá. Sino que al contrario, le dio toda una orden que tenía que hacer, porque nada, le estaba diciendo el Señor, nada de lo que está a tu alrededor te va a impedir ver lo que te voy a mostrar y te va a impedir escribir lo que te voy a mostrar. Este libro es poderoso, te lo recomiendo que lo leas. Te voy a mostrar lo que va a venir, en lo que es, lo que fue, lo que es y lo que será. Y eso es maravilloso. Entonces, el día del Señor no es algo, sino el día del Señor, decirle al que está al lado, es alguien. Jesús cuando vino a la tierra, Él decía, porque Mateo 12:8, Él decía, porque el Hijo del Hombre es el Señor del reposo. Es el Señor del día del reposo. Si alguna vez te cruzaste con algún adventista, usa este texto. No es el viernes, no es el sábado, es el día del Señor. Trasciende el lunes, martes, miércoles, no tiene un calendario. Él estableció las estaciones para poder traer un orden y para traer a la tierra cómo se iba
la luna y puso todo como iba a ser, pero Dios no está atado a un calendario. Él está por encima de todos los calendarios nuestros. Él gobierna más allá de nuestra fuerza. Él tiene el cuidado, Él tiene el control de todos los días. Él puede hablarle a la luna. Él no dejó nada a nuestro gobierno. Él lo puso todo bajo su gobierno. Por eso Dios está en un estado de reposo y ha reconciliado todas las cosas en su Hijo. Decirle que nosotros estamos en el día del Señor. El día del Señor es paz. Cuando nosotros leemos Mateo, en los versículos anteriores, les voy a pedir un poquito de atención acá. El Señor les estaba hablando y diciendo, si ustedes supieran lo que es misericordia, porque es lo que quiero y no sacrificio. El versículo, y está usando un texto que está en el libro de Oseas. El profeta Oseas y el profeta Miqueas. El profeta Oseas decía, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, lo que el Señor le estaba hablando, ¿sabe qué? Yo no quiero tantos sacrificios, en realidad yo no quiero tantas ofrendas del pueblo, pero realmente no quiero una religión externa, no quiero una vida externa, no quiero algo externo, sino que realmente Él quería mostrarles lo que era la verdadera misericordia, lo que era la verdadera justicia y era lo que Dios realmente requería de cada uno de ellos. Y usa el profeta Oseas diciendo realmente porque lo que Dios quiere es no sacrificios. Y hoy, hermano, tengo que decirle que el día del Señor no está determinado por algo externo, sino que está determinado por la vida interna del Espíritu en cada uno de nosotros. Por eso podés estar en el fondo de la tierra, podés estar el peor lunes de tu semana, podés estar en el peor miércoles de tu semana, podés estar en cualquier día y eso no gobernará lo que es el día del Señor, porque realmente Dios no está buscando tu movimiento, tu actividad. Dios está trabajando en nuestro interior por la vida de su Hijo. Ahora, después encontramos también a Miqueas. Miqueas también usaba esta misma palabra. Si nosotros no leyéramos Miqueas 6:6, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová en millares de carnero o en 10,000 arroyos de aceite? De mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que el Señor estaba comparando, el verdadero reposo que era para Israel, para aquellos religiosos o para aquellos que andaban ofreciendo todos los días sacrificios, que no entendían lo que el Señor quería. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Y también puede ser la misma pregunta que le hacía el profeta Miqueas. ¿Qué es lo que Dios, hombre, qué es lo que Dios anhela? ¿Qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros? Entonces, la mucha actividad, el mucho movimiento, el mucho al hacer, perdemos realmente lo que Dios quiere hacer. Que la ceremonia no se coma lo que Dios quiere hacer. Que ninguna actividad nuestra nos haga perder de vista a Cristo. Que no dejemos de entrar el verdadero reposo, que no es una actividad, sino es su espíritu, es su Hijo en nosotros, que realmente va a traer paz y gobierno sobre todo lo que hagamos. Por eso, hoy podamos identificar por el Espíritu los velos que no nos dejan ver con claridad todo lo que Dios nos ha dado en Cristo y permanecer en el reposo de su realidad. El reposo, no estoy hablando de vacaciones, no estoy hablando de descanso físico, estoy hablando de un lugar, de una geografía espiritual, de un gobierno espiritual, que es el reposo de Cristo en el cual nosotros hemos entrado. Ese es el día agradable del Señor. Por eso cuando nosotros tenemos la perspectiva correcta de lo que es el día del Señor, nos vamos a dar cuenta que los afanes, que las ansiedades de esta vida son totalmente reducidos a nada, porque nosotros podemos ver no desde nuestra humana debilidad, sino que lo estamos viendo desde la mente y desde Cristo. Estamos viendo que eso ante el día del Señor no es nada, porque Dios lo ha absorbido en su Hijo. ¿Se entiende? Segundo, tenemos que saber que cuando somos absorbidos por la causa correcta, nosotros, como encontramos aquí, Juan estaba preso por causa de la palabra y por causa del testimonio. Usted lo escucha acá quejándose como un reproche al Señor. Voy a dejar el discipulado, voy a dejar esto, voy a dejar la iglesia.
Hoy encontramos una cantidad de gente que está quejándose de todo. Pero Juan estaba preso en una isla, totalmente aislado. Y no estoy acá por causa de los hermanos que me dejaron, por causa de esto, por causa del otro. Al contrario, por causa de la palabra y por causa del testimonio de Cristo Jesús. Y eso también incluye estar en el día del Señor, que a veces las cosas no salen como nosotros queremos. Pero eso no nos lleva al reproche, a la queja, al hablar cosas que no tenemos que hablar, sino al contrario, mantenernos realmente en el día, en el reposo de nuestro Dios, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. O sea, tenemos que entender que las circunstancias que nos rodean no podrán, decirle que está al lado, las circunstancias que te rodean no podrán detener el avance de su palabra. No podrán detener el avance del testimonio del Espíritu dentro tuyo. Cuando Pablo fue a Corinto, dijo, yo vengo acá por el testimonio del Espíritu. Y me propuse entre vosotros no saber otra cosa, que de Cristo y de este crucificado. Tengo el testimonio del Espíritu. Hermanos, cuántas cosas por la palabra, y yo quiero ponerte esto, por la palabra han sido causa muchas veces de afrenta. Muchas veces, gente que a lo mejor dejó de juntarse con vos, dejó de hablar, no es porque no te quiere, es por causa de la palabra que abrazaste, por causa de la verdad que vos abrazaste, por causa de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, por causa de vivir conforme a la verdad. Es más, es probable que va a buscar otro lugar donde le puedan hacer mimos y arrorró a sus caprichos, pero cuando queremos vivir en la voluntad de Dios, no es voluntarismo. Eso lo podés encontrar que a veces es tan bueno en la sociedad de socorro, de sociedad de bomberos voluntarios, pero no estamos hablando de una voluntad totalmente supeditada a nuestros deseos. Estamos hablando de una voluntad que produce en nuestra vida el querer y el hacer, que no es mi voluntad, es la voluntad de Dios que nos gobierna. Yo te pregunto en estos días, ¿cuántos por causa de la palabra y por causa del testimonio? Porque para Juan no era la isla lo que lo sostenía, la isla podía ser pequeña. Hay algunos hermanos que dicen, no, yo de la Baulaya es tan chiquito que necesito algo más grande. Mirá, Pablo estaba en una cárcel. Hace varios pastores vinieron y me dijeron a mí, Gaby, ya la Baulaya te queda chica, la visión te ha superado. No, hermano, porque de acá puedo ir a cualquier lado. Y no estoy renegando si mañana me tengo que ir a vivir a otro lado, no estoy atado. Pero ¿sabe qué? Nunca fue una ciudad quien determina dónde tenemos que ir. Quien determina dónde vos tenés que estar es permanecer en Cristo, porque muchos se fueron a otros lugares, tomaron otros caminos y terminaron perdidos, no saben para qué viven ni para qué existen. Porque a veces menospreciaron el día de las pequeñeces y quisieron ser tan grandes, y no estoy diciendo nada de nadie, no piensa en nadie. Piense realmente que a veces nos equivocamos, porque creemos que quien determina es una ciudad o determina algo grande. Quien determina todos nuestros movimientos es su Hijo. Es la vida de su Hijo en nosotros. Israel tenía que caminar en el desierto y tenían que esperar una nube que se moviera. Y tenían un experto en nube, no buscaron a cualquiera, porque quien veía la nube era que decía que iban a marchar o se tenían que quedar y tenían que acampar, pero quien gobernaba era el Señor, no tus sentimientos, no tus emociones y no tus amiguitos que a veces te hacen ir por caminos equivocados. Pero qué bueno es cuando podemos escuchar la voluntad de Dios por causa de la palabra, diga por causa de la palabra y por causa del testimonio. A veces por causa de nuestros caprichos. ¿Cuántas veces nuestros hijos o tu hijo por causa del capricho terminó haciendo cosas que no eran la voluntad de Dios? Y vos, mamá, o vos, papá, le dijiste, te lo dije, ¿te acordás que yo te dije? Te dije que ese amigo no te convenía o esa amiga no te convenía, ¿nunca te pasó eso? Que no te convenía, que no era bueno. Pero qué bueno es cuando viste que a veces, hermanos, hoy, por causa de la palabra, sufro, era Jeremías, ¿no? Sufro afrenta. Diga, las circunstancias que nos rodean no van a poder determinar, no van a poder detener el testimonio del Espíritu para hacer y decir todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios ha determinado, todo lo que Dios quiere. Nada podrá determinar los próximos movimientos. Segundo, dice, por causa de la palabra y el testimonio. O sea,
Dios para tu vida tiene un solo día, porque el verso 11 dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Dios es el primero y Dios es el último. ¿Qué es lo que queremos decir aquí? La medida de Cristo que se haya formado en nosotros es la causa y es el testimonio que vamos a vivir para Él. Se lo digo de nuevo. La medida de Cristo que se esté formando en nosotros es la causa y el testimonio por el que vamos a vivir. Porque lo que se haya formado en Cristo es la causa y el testimonio que vamos a vivir. ¿Por qué? Porque Juan podía estar en una cárcel y nada lo hacía cambiar. Cuando las causas son, voy a decir, intereses personales, eventuales, económicos, nuestros movimientos, no podemos decirle que el Señor me envió. Eso fue un interés personal, fue un interés eventual, por un evento, fue un interés comercial y económico, pero no porque el Señor... No, quiero decirle, hermano, no meta al Señor que es la voluntad de Dios, porque eso es más gana nuestra que de Dios. Yo soy pastor hace muchos años, conozco a la gente. Pastor, Dios me dio un trabajo. Che, ¿por qué no venía a la reunión? No, porque ahora tengo mucho trabajo. Y te lo ponen como si vos sos el vago. Y te lo refrenan en la cara. No, porque ahora no puedo. El trabajo. ¿Y quién te lo dio el trabajo? El Señor. Ah, ¿sí te lo dio el Señor o te lo dio el diablo? Porque desde que estás en el trabajo dejaste a tu mujer, dejaste a tus hijos, dejaste la casa, dejaste de ofrendar, dejaste de vivir una vida en el testimonio de Cristo, dejaste de servir al Señor, dejaste el discipulado. Dejaste el discipulado. ¿Cuánta gente dejó el discipulado y dice, no, porque ahora no puedo? ¿Y quién te dijo que lo dejara? Pero yo lo dejé. Después lo pasa que después le echa la culpa a otro. Pero soy yo, porque empezaron a aparecer cosas que fueron como lucecitas que me empezaron a traer. Y como nosotros a veces somos tan carnales, aunque diga frase bonita, tan carnales, aunque diga la frase no yo, sino Cristo, sigue funcionando en los deseos de la carne. Porque lo único que va a erradicar la carne en nuestra vida es la cruz. Pero hoy cualquiera te dice este mensaje, cualquiera te dice Génesis 2:20. El otro día, viste, le salió en el diario uno que tenía cadena que decía acá, no yo sino Cristo, pero esposado. O sea, hoy cualquiera te lo dice, porque está de moda este evangelio. Está de moda hoy y hay congreso por todos lados, está re de moda, cualquiera. Ahora otra cosa es vivir en la voluntad de Dios y no en la voluntad eventual, la voluntad económica, la voluntad de mis deseos, que de la voluntad de Dios. ¿O no? No, hermano, usted cuenta conmigo para las misiones. Cuando llegó el momento, el hermano se fugó, no está más. No, hermano, Dios me dio un trabajo, con este trabajo yo voy a sostener las misiones. Yo nunca le creí a esa gente. Porque, hermanos, cuando nosotros queremos decir que estamos en la voluntad de Dios, le vamos a poner de todo. Y va a aparecer siempre otro que te va a decir lo que a vos te gusta. Pero muchas veces Dios te va a llevar a lugares como la isla de Patmos. No es por causa de que estás mal, sino por causa de lo que has abrazado, por causa de lo que estás viviendo. Porque el día del Señor no son tus días, van a terminar en fracaso, sino van a terminar conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios ha determinado para tu vida. Amén. Entonces, ¿qué vamos a ver? Necesitamos decirle a que está al lado, el día del Señor en tu vida es su eterno presente. No es algo que va a pasar mañana, es lo que Dios está haciendo hoy en cada uno de nosotros. Mira, Hebreos comienza hablándonos, diciéndonos, Hebreos 1, Dios ha hablado por su Hijo, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, por los profetas, en los postreros días. Digan los postreros días, en estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien lo constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El libro de Hebreos comienza diciendo en los postreros días, el lugar donde vos vas a escuchar es en el postrer día, y el postrer día es el postrer Hijo, es Cristo, por donde Dios está hablando en este día. Yo me acuerdo cuando me levantaba muy temprano y trabajaba en el banco. Llegaba al trabajo escuchando una radio donde decía, una luz, con el reverendo Chay. ¿Se acuerda cuánto le escuchaban? Vos sabía que a esa hora de la madrugada estaba escuchando, era la hora y lo escuchamos. Después estaba también a la noche, sabíamos escuchar
yo me había hecho todo un sistema con cable para poder escuchar radios de diferentes lugares, para escuchar diferentes predicadores a la noche. Y teníamos el hermano Pablo que también hablaba. Y eso eran días que teníamos que escuchar. Decirle que está al lado, Dios te habla todos los días. Y en el único canal que Dios te habla, decirle, el único canal que Dios te habla, el único canal que Dios habla es en el canal de su Hijo. Diga, en estos días. No ayer, no mañana, sino es hoy. ¿Qué es lo que Dios está hablando? Vio que hoy hay tanta para mantenerlo a usted entretenido con la tele. Todos los días los canales de televisión ponen urgente, y usted dice urgente, ¿qué habrá pasado? ¿Se cayó el obelisco? ¿Qué pasó? Urgente, qué sé yo, el ministro viajó a China, una pavada así. Pero la gente, para mantenerte atento, y abajo dice el minuto a minuto, ¿sí o no? Y nadie se pierde el minuto a minuto. Usted va a la peluquería, usted va al centro, va a donde vaya, está todo el día el televisor prendido. ¿Y en qué canal está? De información. Todo en los canales informativos, el minuto a minuto. Decirle, hay un minuto a minuto de Dios también, que Dios nos habla todos los días. Que Dios nos está hablando. ¿Y por dónde nos está hablando? Por su Hijo. Y eso muchas veces será la causa de que vas a callar ciertas cosas para estar atento, porque dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz que me hablaba. O sea, el día que te toque vivir, ¿cómo nosotros podemos identificar? Porque realmente los días que nos tocan vivir son gobernados por Cristo o serán gobernados por situaciones de nuestra vida. Pero decirle que está al lado, nada podrá hacer callar la voz de Dios. Nada, nada. Los días que nos toquen vivir serán gobernados por esta clase de comportamientos y expresiones o por las que Cristo nos quiere hablar en su día eterno. Amén. Que podamos decir, Señor, estos días háblame. Señor, quiero realmente estar en tu día, en Cristo, el día y el Espíritu, que realmente es el lugar. Entonces, Lucas, capítulo 4, el verso 16, también nos habla acerca del año. Ya vamos a otro tiempo, porque el Señor va a usar todo, queremos usar todos los textos, toda la palabra, para que nosotros podamos entender que no hay un día que pueda el Señor perderlo, sino de saber que Dios tiene el cuidado de todas las cosas. Y dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día, ¿dónde? En el día del reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Pero vamos a leer el verso 18. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Y qué dice acá? Y a poner en libertad a los oprimidos. Y el verso 19, decirle, lo declaro para el año que termina y para el año que comienza. Quiero que lo leas. A predicar, ¿qué? El año agradable del Señor. ¿Quién es el año agradable? ¿El 2026? El año agradable es todos los días. Por eso usted va a escuchar mucho por tele. El año 2026, de acuerdo al calendario hebreo. No, el año agradable del Señor es su Hijo. No está depositado por el año 2026, ni el año 2027, ni el año agradable del Señor para tu vida es caminar en su voluntad. Recuerde que Dios nos ha dado un calendario, pero Dios no está atado a ese calendario. El que está atado a ese calendario es usted y soy yo. Pero Dios no está atado a eso. Su día trasciende todos nuestros días. Está por encima de todo eso y Él gobierna, diga, Él gobierna. Por eso nosotros hoy no tenemos un día de reposo, sino que estamos en el reposo de su Hijo. Diga, nosotros no tenemos un día de reposo. A lo mejor hoy planchaste, lavaste, pero no tenemos un día. Qué fácil que es un día, ¿no? Qué fácil que es guardar un viernes cuando entra el sol y salir. Qué fácil es. Si fuera un día, ¿qué pasaría en el trabajo tuyo? Y bueno, yo tengo un día, hoy le dedico todo al Señor. ¿Y qué pasaría si el día del reposo y el día del Señor son todos los días? ¿Qué impacto tendríamos? ¿Qué impacto tendríamos? No, hoy es el discipulado. Y si tengo que dar la clase, voy a orar, hermano. Hoy voy a hacer ayuno porque hoy me toca a mí dar la clase. Imagínate el impacto que va a haber.
porque yo ayuné, porque me toca dar la clase a mí. Y si tuviera otro predicador estarías anotando, porque no, esto no me lo puedo perder, no. Pero en la familiaridad empezamos a decir, no, bueno, no es tan así. Pero qué bueno es cuando empezamos a entender que el día del Señor son todos los días. Y qué bueno cuando vamos a un evento, ¿no? Y qué bueno cuando viajamos, glorioso, gloria a Dios. Pero qué bueno es entender que después que salimos, todo es igual. El día del Señor no es el día del evento, el día del Señor son todos los días. Porque por causa de la palabra estoy acá. Por causa de la palabra y del testimonio de Cristo he dejado ciertas cosas. Le decíamos ayer a los matrimonios, dejará el hombre. Porque fíjate que Dios te dice, deja para ser uno. Vos no puedes ser uno con todo el bagaje. Yo me tengo que despojar. Yo no puedo caminar en el uno de acuerdo a mis caprichos, a mí. Tengo que despojarme. Si Dios te ha salvado, te ha puesto en una iglesia, te ha establecido en un grupo, hermano, deja algo. Y si Dios te ha hablado en ese lugar, Dios te ha puesto para que hables del día agradable del Señor. Porque una cosa es que usted me diga, pastor, le hago caso, y otra cosa es que usted está escuchando la voz que me habla a mí también. Porque si no vamos a generar una secta. Todo tengo que buscar a alguien que me diga, que me diga, que me diga, que me diga, que me diga. Necesitamos aprender a oír al Señor y vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, qué bueno es que en esta noche le podamos decirle al que está al lado, no estoy en un día, estoy en Cristo, que Él es el día total del reposo. En Él está el reposo. Por eso no miremos los días que vienen, sino que veamos a Cristo. Decirle que está, no mires los días que vienen, mira a Cristo, que Él es el año agradable, porque hemos ingresado al año agradable por un nuevo nacimiento, hemos ingresado por la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que te trae? Yo anoté dos cosas acá. Para Juan, él dijo que era la palabra y el testimonio. Por predicar la palabra y por el testimonio de Jesucristo. Lo identificaron. ¿Cómo te identificamos a vos la espiritualidad? ¿El día que tenés una crisis? ¿O por la palabra y la verdad que están gobernando? ¿Qué quiero decir con esto? Que aparecen mucha gente cuando tiene un problema, buscamos al Señor. Pero es normal que estoy en el día del Señor y Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nuestra vida. Más allá de que a lo mejor las cosas no salen bien. La situación no está bien. Hay problemas en el hogar, hay situaciones difíciles en la economía, hay situaciones de salud que no están bien. Yo la veo a Patricia acá, ella nos testificaba, de un día cambió todo. Todas nuestras vidas cambian, pueden cambiar de un momento para otro. Todo cambia rápido, pero el Señor sigue en control y sigue en cuidado, no se ha ido de nuestra vida. Y eso es maravilloso. ¿Qué es lo que te traes? ¿Estás siendo arrastrado por la situación o realmente estás siendo gobernado por su palabra y su testimonio? Arrastrado, llevado de acá para allá por las situaciones. Qué bueno es que estamos siendo gobernados. Diga, estoy siendo gobernado por su palabra en estos días. Y por último, dice el versículo 17, estoy salteando algunas cosas para llegar a la cena. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. O sea, primera cosa que el Señor nos muestra es que tus días pueden ser difíciles, pero fue lo primero que le dijo el Señor a Juan, no temas. Y esta palabra no temas está en casi toda la Biblia. Podríamos encontrar un no temas en para los 365 días del año, para los 7 días de la semana. Encontremos en la Biblia no temas.
Pero no lo busquemos como una cábala ni como una lectura para tratar de silenciar ciertas cosas, sino entender que ese día del Señor incluye de saber que Dios conoce tu realidad. Dios no está exento, no está diciendo, bueno, relátalas como puedas, sé lo que estás viviendo. Cuando Dios vino a sacar al pueblo de Israel, yo sé cómo te están oprimiendo, yo sé lo que estás pasando, pero he descendido para liberarte. Y Dios le prendió una llama, le prendió una zarza a Moisés y le dijo, quita el calzado de tu pie porque la tierra que estás pisando santa es. Si te voy a enviar a una nación, Señora, esa nación no quiere ir, me buscan para matar, vas a ir ahí. O sea, estar en el día del Señor, decirle que está al lado, implica que muchas veces Dios te va a pedir cosas que no van a ser de tu agrado, que no van a ser placenteras. Porque cuando vos edificás en lo eterno, lo primero que hace es en nuestra vida quebrar todos los deseos de mi alma para que ser gobernado por los deseos del Espíritu. Amén. Dice acá, y el que vivo y estuve muerto. O sea, lo que tenemos que saber, como dice aquí este texto, yo soy el primero y yo soy el último. Hay una figura de muerte y resurrección, porque dice que Juan cuando le vio cayó como muerto a sus pies y él extendió su diestra y me levantó. Son dos acciones, la acción de morir y de resucitar. Y creo que solo aquellos que mueren y resucitan en Cristo pueden cruzar y vivir en el día del Señor. Vivir en el día del Señor solo podemos experimentar en nuestra vida si nosotros no somos absorbidos por una muerte terrenal de este mundo, sino en la muerte que Pablo dice en Gálatas, juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo. Es de la única manera donde yo puedo entrar y vivir y cruzar al día del Señor. Juan dice que cuando lo vio cayó como muerto y lo primero que le estaba diciendo, yo te digo no temas porque yo comienzo y yo finalizo. Lo importante en tu vida, y quiero decirte algo que para Dios lo importante no es empezar, sino para Dios es finalizar. Por eso cuando Jesús escribe el Juan 17 y le dice al Señor, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué fue glorificado el Padre? En que la obra que me diste la he terminado. Eso es lo que daba gloria a Dios. Dar gloria a Dios no es caerme en el culto, ni dar gloria a Dios no te agarre, qué sé yo, ¿cómo se llama? Piel de pollo, piel de gallina, que me agarran unas cosas. No, eso no glorifica a Dios. Eso es pura emoción. Glorifica a Dios es caminar en su voluntad. Cuando un matrimonio, decíamos ayer, vive en la voluntad de Dios, ya muerta sus deseos y sus pasiones. Porque el otro le decíamos al hermano, si vos te casaste con un hombre y una mujer y dijiste que es hasta la muerte, si le agarra Alzheimer vas a tener que estar hasta la muerte. En la salud y en la enfermedad. Porque es lo mismo que Cristo en la iglesia. Cristo sustenta y cuida a la iglesia. No es por etapas, no es el romanticismo. Entonces, qué bueno que nosotros podemos entender esta palabra y decirle al Señor, como estamos viendo acá. Entonces, Dios nos está llamando, yo le puse este punto, es cruzar. Es cruzar. Es cruzar que nosotros podamos salir de lo temporal y podamos cada día entender, como dice su palabra, cuando caí como muerto a sus pies, Él puso su diestra y dijo, no temas, porque yo tengo cuidado de todos tus días. Porque en tus días y en mis días yo soy lo primero. Decirle que está al lado, lo importante no es empezar, sino lo importante es terminar. Y eso es lo que da gloria a Dios. Porque un hombre, dice Jesús, que va a edificar una torre, primero tiene que calcular. Por eso yo le digo a los que se van a casar, primero debe calcular. Si usted va a comenzar un servicio a Dios, debe saber que Dios no deja las cosas por la mitad. No, yo empecé el discipulado y dejé. Yo dejé la iglesia, empecé y la dejé. Dios no es así. Dios no es así. Dios lo que empieza, por eso Él dice, yo soy el primero, yo soy el último. Por eso te digo, no temas, porque lo que podés estar pasando hoy, lo que estás en la situación que estás viviendo hoy, el Señor te dice, no temas, porque yo soy el principio de tus días y yo soy el final de tus días. Cuando yo soy tu día, en tu día no te va a faltar nada.
En tu día vas a pasar por, como le dijo el profeta Isaías, vas a pasar por las llamas, pero el fuego no va a arder en ti. Vas a pasar por las aguas, pero las aguas no te van a negar. Porque yo soy el día, yo soy tu día, yo soy el día que te quiero llevar a que tú también entiendes que eres el día del Señor en los días que nos tocan vivir. Y ya se lo explico esto. Porque hemos dejado que las circunstancias arrastren todas las cosas. Hemos dejado muchas veces cosas que el Señor que dijimos que es primero empieza a ser último. Y lo que era último ahora es primero. No, Señor, contigo. No, Señor, pero empieza a ser último. Si puedo, si tengo tiempo, si me alcanza. Pero cuando el Señor es primero, en todo, diga, el Señor es primero. No porque, hermano, Dios no es primero porque vos lo determinaste. Dios se determinó, yo soy el primero. No hay nada que usted pueda determinar. No está esperando que vos le digas, Señor, tú eres el número uno. Yo soy el que soy. Y eso es un poco de, podríamos decir la palabra de soberbia de parte de Dios. Yo soy tu primer día y yo soy tu último, porque yo soy el día perfecto del Señor. Soy el reposo en el cual tienes que entrar. Mira, el capítulo 4 del libro de Hebreos nos habla claramente, explica, se lo digo así, léalo en su casa, explica que Él es nuestro reposo al contrastar el descanso de Dios tras la creación. ¿Cuál fue el día del hombre? El día del hombre fue el sexto. El quinto fue la preparación, pero el sexto apareció el hombre y el séptimo es el día del reposo, es el día del descanso. El primer día del hombre es un día que no trabajó. ¿Sí o no? Porque fue el sexto, pero la plenitud fue el 7. El sexto es el día del hombre, pero cuando el hombre aparece en la creación, que Dios cuelga la luna, cuelga el sol, cuelga las estrellas, el Señor determina las estaciones, el Señor determina cómo va a crecer esto, habla de los peces, habla del mar, preparó todo un escenario para que aparezca la corona de la creación y apareces vos, y aparecemos nosotros, y después dice, ¿y ahora qué hago? Es el día del reposo, es el día del Señor, es el día del Señor. Entonces, Hebreo le dice, aquellos que entraron a mi reposo, porque estaban todavía en las obras. Entonces vemos la obra redentora de la cruz. La obra de la cruz es la que realmente nos hace entrar por la fe al reposo eterno, cesando de nosotros nuestras obras de justificación, cesando de nosotros todo lo que nosotros podíamos hacer con nuestras fuerzas. Entonces entrar al gobierno, nosotros estamos cruzando, y anoté algunas, no voy a decirle 10.000 que hay, pero solamente voy a nombrar algunas. Entrar realmente al reposo significa entrar al gobierno del Espíritu. Para salir del gobierno del alma en el cual no hay reposo. ¿Cómo puede ser? Porque yo me pregunto, ¿cómo puede ser una persona que lo querían quemar con aceite o lo quemaron en una isla, aislado de todo, solo de todo? Decía yo, estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí una voz. Porque hemos salido del gobierno del alma para entrar al día del reposo, es cruzar de lo temporal a lo eterno. Es cruzar, es entrar al evangelio del Espíritu y dejar la vida sensorial y almática. Y le voy a poner algo más, y dejar la vida carnal, gobernada por los deseos. ¿Cómo usted sabe que es carnal? Porque estoy gobernado por los deseos y no por la vida del Espíritu. Solo estoy gobernado los deseos el día que estoy en una reunión. No, todos los días. Cruzar. Diga, tenés que cruzar. Tenés que cruzar de tu reposo almático al reposo del Espíritu, que es Cristo en nuestra vida. Y eso es cruzar del antiguo pacto a la nueva creación que es en Cristo Jesús, por la cruz. Tenemos que entrar a un Dios interno. El reposo es entrar, diga entrar, al gobierno interno para dejar el reposo externo. Por eso hay gente que puede tener todo el oro del mundo, puede irse de vacaciones a todos lados, pero no está en reposo. Porque el reposo no es algo externo. Las vacaciones te hacen bien y nos vienen bien a todos, pero el Señor no está hablando de eso, está hablando de un reposo interno.
cómo puedes estar preso, cómo puedes estar en una situación, cómo puedes estar pasando la muerte de un ser querido, cómo puedes estar pasando la prueba y estás en reposo. ¿Sos indiferente? ¿No te importa tu esposa? Sí, me importa. ¿No te importan tus hijos? Sí, pero el Señor ha traído a mi vida un reposo. ¿Sabe lo que hace el alma cuando a veces va a un velorio de un hermano? Lo primero que hace es ver si la viuda o el viudo llora, porque si la viuda llora, quiere decir que lo quería mucho, y si no llora, no lo quería tanto, porque no entendemos que el alma solo se expresa de esa manera. Nosotros, si lloramos o no lloramos, no determina si lo queríamos o no lo queríamos, porque estamos gobernados por la vida del Espíritu. La vida, hay más gente gobernada por el alma, por los sentidos, por lo que me gusta, lo que no me gusta. Deja el pastor, deja el líder, deja esto porque le gusta o no. Y después dice que está muerto en Cristo. No te creo. Es como ves, entró un hermano a la iglesia y dijo, yo soy el profeta Elías. Y el otro le gritó, yo soy Tomás y no te creo. Entrar, diga, salir de mi día es entrar en Cristo, no con Cristo. Entrar al reposo es entrar en ser uno para dejar de ser muchos. Porque cuando somos muchos, no estamos caminando en la unicidad del Espíritu, no estamos caminando en la unidad del Espíritu. Es dejar de ser muchos para ser uno en Cristo. Hablamos del matrimonio en la unanimidad, de ser uno en el Señor. Pero quien determina el uno no es que nos llevemos todos de acuerdo, sino que tenemos un vínculo que es perfecto, que es Cristo. Por eso conviértalo a su marido. Gánelo para el Señor. Gana a su esposa para el Señor. Para que el vínculo perfecto sea Cristo quien los mantiene en un estado de unicidad. Sus hijos, su casa. Predíquele a tiempo y fuera de tiempo. Háblele del Señor. Porque las tinieblas han hecho mucho daño. No, hermano, ¿qué le voy a decir? Se va a enojar. Mientras usted dice, por eso la gente hoy cree en cualquier cosa. Cree que un burro, cree que un perro, cree que un gato, creo que inventan porque la ausencia de la luz en las tinieblas. Yo me acuerdo una vez estábamos en un anexo y habían puesto comida a lo loco ahí. Y nadie quería comer. Se corta la luz. Cuando vino la luz no había nada. Pero cuando estábamos con la luz apagada, las manos se chocaban y todos agarraban, ¿no es cierto? Nadie hablaba. Todos eran tímidos, por eso el diablo trabaja en la oscuridad. Ahí se va la timidez, pero cuando está la luz. Nosotros tenemos que saber que entrar al reposo es vivir en lo eterno, en donde este verdadero reposo gobierna, dejando lo temporal, dejando lo circunstancial, dejando lo falso, dejando el misticismo religioso para caminar en la realidad de su Hijo. Por último, entrar a su reposo es vivir en la plenitud, porque el alma produce vacíos, los vacíos de este mundo. Por eso quiero decirte, hermanos, nuestra identidad es ser luz. Mira lo que dice Pablo a los tesalonicenses. ¿Por qué estás tan serio, hermano? Mira, dice 1 Tesalonicenses 5, vení Ezequiel, porque todos vosotros sois hijos, ¿de qué? Hijos, léalo hermano, no lee Biblia usted, no tiene la Biblia ahí. ¿Qué dice? ¿Somos qué? Hijos, decirle, somos hijos de luz, más, ¿y qué más? ¿E hijos de qué? Del día. Decirle que está al lado, no somos de la noche, ni de las tinieblas. ¿Qué es luz? Es Cristo. ¿Qué es día? Cristo. ¿Qué es oscuridad? Yo le decía el otro día a los hermanos, la ignorancia va a la facultad. Se prepara porque la ignorancia no es una ausencia de algo, es una sustancia que se prepara para que usted y yo seamos presos, porque el engaño trabaja de ahí. El engaño viene disfrazado. El engaño se disfraza. Es más, el Señor habló de eso, de habrá lobos con piel de cordero que engañarán y no perdonan al rebaño. Por eso tenemos que identificar por el Espíritu. ¿Qué soy? Soy del día y no estoy hablando de la noche, de ahora estoy hablando de luz, Cristo, oscuridad, tinieblas. Hermano, todo lugar que vos dejes vacío, alguien lo va a llenar.
Y tu casa no estará en el día del Señor, estará en el día que tú determinaste. El día de la crisis, el día de la dificultad, gobernado por lo sensorial, gobernado por lo temporal, gobernado por el alma, gobernado por las emociones, gobernado por tus ideas, gobernado por tu mente, pero no gobernado del Espíritu. Y Dios te está diciendo, entra. Aquellos que entraron, ¿cuántos quieren entrar? Y yo sé que todos van a decir amén. Entrar al reposo de Dios, que es estar en Cristo y permanecer en Él. Decirle, Señor, necesitamos. Porque dice el verso 7, por tanto no durmamos, dice el 6, como los demás, sino dos cosas: velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, me encanta este pero nosotros, que somos del día, seamos coherentes, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Dos cosas: la coraza vestía el corazón, esta parte, y el yelmo era el casco. Dos lugares que a veces no hay reposo. Acá adentro, tu corazón, tu alma, tu mente, es el tiempo donde más enfermedades mentales hay. Estamos viviendo en el tiempo de una podríamos decir pandemia, no voy a decir pandemia, pero un virus tan fuerte que hay tantas enfermedades mentales que no sabemos la dimensión que han cobrado. Pregúntele a algún psiquiatra, a algún psicólogo. Están llenos los consultorios de problemas mentales, psíquicos y emocionales. Pero el que vive en el día del Señor, el que ha establecido que el día no es mi tiempo cronológico, aunque tengo que vivir y producir y vivir, estoy gobernado por algo. Yo he entrado a otro día que sé que en el tiempo y en la paciencia del Señor todo llega, todo va a llegar. El Señor nos va a guiar a toda verdad. Y el Señor nos va a ayudar a toda verdad. Aquellos que saben agradecer a Dios por lo que Dios tiene para su vida. ¿Qué le puedes decir en estos días a tu esposa, a tu esposo? Estamos descansando en el reposo del Señor, porque sabe que sin duda Él va a llegar, Él va a venir, Él está en nosotros. Hemos salido del porque estamos en Cristo. Estar en el día del Señor es dejar de aprender de afuera y empezar a tener el testimonio del Espíritu que gobierna nuestras vidas. No estamos tan preocupados por lo externo, estamos realmente ocupados en lo que Dios gobierna. Entonces fíjese, por la coraza de fe y de amor, dos cosas: coraza de fe y amor. Debo permanecer. El Señor le dijo un día a Pedro que no te falte la fe, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Pero una vez vuelto, confirma, porque el diablo es tan esclavo mío que me pidió permiso para zarandearte. Y le dije que te va a zarandear, no te va a matar, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. El diablo es tan esclavo. Qué bueno que nosotros podemos decir que estamos caminando, no es con fe, estamos en la fe del Hijo de Dios. Hemos entrado al reposo, no con fe nuestra, sino la fe de su Hijo. Y la coraza de fe es la fe de su Hijo. Por eso Pablo le dice a los Gálatas: yo no estoy caminando en la carne, yo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero también dice así: ya realmente hemos entendido, dice a los Efesios, lo que es entrar en la profundidad del amor de Dios, que excede todo conocimiento. Porque si no estás en la fe del Hijo de Dios y en el amor que excede, esto nunca estará en paz. Aunque estés declarando versículos de memoria y cantando coros y ser recontraversicular, pero no estarás, porque la paz no es algo que está afuera, es algo que Dios colocó adentro, que es su Hijo en nosotros y que tiene cuidado de todas las cosas. ¿Cuánto creen eso? Que en esta noche le puedas decir: Señor, guarda mi corazón. Y dice algo más: y con la esperanza como salvación. La esperanza, hermanos, no avergüenza. Y la esperanza en tu vida es Cristo Jesús. Y ¿sabe dónde está?
Tocale la cabeza al que está hablando, en tu mente. Hablamos el otro día con los hombres de la decepción. ¿Cuántos han tenido gente que te ha decepcionado? No fuiste creado para la decepción. No fuiste creado para la decepción. Fuiste creado para vivir en la fe del Hijo de Dios, en la certeza y en la convicción de que el Señor está en cuidado de cada uno de nosotros. Conclusión, hermanos, que podamos ser absorbidos por el día del Señor y dejemos que su vida absorba todo este final de año y lo que viene para nosotros. Y celebremos que Dios nos ha hecho aceptos y nos va perfeccionando en la gracia para que su justicia realmente sea una realidad en nuestra vida. ¿Qué es lo que te pide el Señor? Le dijo Miqueas y también decía el profeta Oseas. Dios no está en ese negocio, sino que lo conozcamos a Él. Que le digamos, Señor, quiero conocerte más profundamente. Quiero que te pongas de pie un minuto. Sé que la hora ha corrido, pero ¿qué vale? Si su día vale más que todas las cosas. Y el Señor le dijo algo, te quiero terminar con esta palabra, proféticamente. El Señor le dijo, lo que vas a ver, lo que te voy a mostrar, quiero que los escribas. Que te voy a mostrar, lo que te voy a mostrar, quiero que escribas. Y realmente toda la carta, todo el libro de Apocalipsis. Yo quiero que levantes tu mano. En estos días, yo sé que el otro día le hablaba a una persona que tenía un problema. Le digo, ¿por qué no escribís lo que estás viviendo? Yo no sé que ninguno de los que estamos acá, recién hablaba con una abuela que tiene a su hija, a su nieta que le gusta escribir. No mucho le gusta escribir, pero no sé si lo vas a escribir en un papel. Escribí en el Espíritu lo que Dios te va a mostrar en estos días. El Señor le dijo, tienes que escribir lo que fue, lo que es y lo que será. Y eso está en un solo día. Es complejo esto, porque es un misterio. Lo que es, lo que fue, lo que es y lo que será. Es un solo día, es Cristo, es su Hijo. Yo quiero que tengas tu mano levantada. Quizás tu corazón ha escrito muchas cosas, palabras de temor, de miedo, de angustia, pero que en estos días puedas escribir los mejores días sobre la tierra, de saber que estás en Él y que Dios abrirá puertas donde estaban cerradas. Dios te guiará donde no veías nada. Le puedes decir, Señor, porque en tu voluntad he cruzado, he dejado de vivir en lo temporal para vivir en lo eterno. He dejado de vivir en mi preocupación de todos los días, mi ansiedad, para descansar, en estar en el reposo de nuestro Dios. Eso no quiere decir ausencia de actividad, sino estar en su descanso, en su reposo. Hay algunos que tienen la capacidad de no pensar en nada y hay otros que se creen muy virtuosos, que están todo el día pensando en todo. Pero hay otros que están esperando en el Señor. Los virtuosos que se creen que porque piensan en todo son los que más saben. Y los que no piensan en nada, son dicen, yo estoy tranquilo. Hermano, no es ni uno ni el otro, es descansar en Él. Y el Señor nos dará la creatividad y nos dará la idea para que todo lo que hagas en este tiempo, lo que escribas, lo que trates, realmente tenga trascendencia de eternidad. Y camines en su voluntad. Y camines en su propósito. Y podamos ver el avance de su reino. Aunque dice Juan, estoy preso, pero el Evangelio, dice Pablo escribiéndole a los filipenses, yo estoy preso, pero el Evangelio está corriendo por todos lugares, está avanzando. No sé si el hermano ofrendó o no ofrendó, si dio o no dio, pero el Evangelio estaba dando. Porque no está detenido por hombre. Tenga su mano levantada. Yo me acuerdo hace unos años atrás, se lo doy como testimonio. Vino un hombre y me dijo, si yo no vengo más a la iglesia, Gaby, vos no vas a poder tener más el comedor y tal. Y le digo, gracias por todo, arrivederci. Y Dios nunca nos dejó nada faltar. Uno que era tesorero y que ganaba bien y me dijo una vez, ¿sabes qué? Si yo me voy, esta iglesia se muere de hambre. Le digo, saluti y buongiorno por la matina, hasta luego. No hay ningún problema. Y Dios no te deja. Porque Dios, levanta tu mano. Si estamos en el día del Señor, Dios se proveerá para todas las cosas. Dios se proveerá si tenés que comprarte un avión para que el reino avance, o si tendrás que comprarte una bicicleta. Pero si es por causa del testimonio y por causa de la palabra, Él se proveerá para todo lo que Él tiene.
Él se proveerá para lo que va a hacer los próximos días. Tenga su mano levantada. Dios se proveerá hasta si necesitas un hombre o una mujer para casarte, para ir a llevar la palabra a otro lugar. Una vez estuve en España, en Málaga, y el pastor me decía, ella está esperando casarse con un hombre porque Dios la llamó a Corea del Norte y no quiere ir sola, quiere ir con un hombre que tenga el mismo llamado. Y creo que ahora se está casando. No buscaba a Brad Pitt, está buscando un hombre que tuviera un sentido para las misiones, porque quería entrar en un país que hasta te pueden matar. Y fue a Corea. Tenga su mano levantada. Escribe lo que fue, lo que es y lo que será. Y el Señor es el mismo de ayer, de hoy, de por los siglos de los siglos. Tenga la mano. Dios te va a ayudar en estos días, porque si estás en el día del Señor, estarás cruzando de lo temporal, del problema de tu alma, al descanso en el reposo del Eterno, que tiene cuidado de ti, tiene cuidado de tu economía, tiene cuidado de tu familia, tiene cuidado de tus hijos, tiene cuidado de todas las cosas. El Dios eterno cuidará, y Dios te proveerá los recursos para ir a la China si tienes que ir a la China. Dios te proveerá los recursos para ir a Guardia Vieja, porque Dios tiene cuidado de todo, porque Dios no está hablando por un canal que solamente vos ves en YouTube. Dios está hablando por el único canal que habla, y habla por la voz de su Hijo, y habla a través de su Hijo, y aquel que tenga un oído atento lo va a oír, porque dice la palabra, este año me dio el Señor, oirá el sabio, oirá el Hijo amado, y Dios te aumentará Cristo, Dios te aumentará verdad, Dios aumentará el saber de lo que Dios tiene para tu casa, pero no te dejará postrado, no te dejará en vergüenza, no te dejará sin nada, estará suplido en todas las cosas. Pone la mano al que está al lado. Dios te calma la ansiedad, porque hemos entrado al reposo del Señor. Y quiero decir, hermano, no lo diga como una frase, dígalo realmente como una realidad. Él es nuestro reposo, Él es nuestra realidad. Él tiene cuidado de nosotros. Él traerá libertad en medio de las batallas de tu alma. Dios te proveerá lo que Dios te ha provisto todo en su Hijo. Él es tu reposo. Miqueas dijo, esto es bueno lo que Dios quiere para ti. Dios te declara lo que es bueno. Háblame, Señor, estos días. ¿Qué es lo que tú traes para nosotros, para nuestra casa? Aleluya. No es de los virtuosos la carrera, no es de los lentos la carrera, sino de los que saben esperar en el Señor. Los que han entrado al reposo del Señor son los que alcanzan. Los que no endurecieron su corazón, sino que se volvieron sensibles a la voz del Señor. Padre, gracias. 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 Escribe lo que fue, escribe lo que es y escribe lo que verás. Lo que Dios te va a mostrar en estos días. Pero lo que Dios te va a mostrar, te voy anticipando, va a ser a su Hijo y Cristo revelado. No tengas miedo. A lo mejor tenés a tus hijos en tus brazos, lo tenés a tu lado y dices, ¿qué van a hacer de ellos, Señor? Están en mis manos, te dice el Señor. Dios cuida de ti. Cuando un médico te dice, estás en las manos de Dios, el médico no sabe lo que dice, pero usted tiene que entender que cuando estamos en las manos de Dios, estamos bajo cuidado. Dios cuidará de ti. Cuando alguna justicia te diga, algún abogado, estás en las manos de Dios, diga, gracias, Señor. Dios tiene cuidado de nosotros. El Señor va a traer palabras para que puedas escribir en tu corazón, y nadie las va a quitar de ahí. Nadie las va a poder quitar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias. Ora por el que tengas al lado. Un minutito. Son 2 palabras. Deja que el Señor te dé una nueva palabra, y si Dios te da una palabra, escribila y decirle, Señor, es lo que fue, lo que es y lo que será. Porque en realidad todo será así. Lo que es, lo que fue, lo que es y lo que será. Lo que fue, lo que es y lo que será. Porque Dios no sale de ahí. Lo que es, lo que fue, lo que es y lo que será. Porque todas las cosas fueron creadas para Él. Todo para darle gloria a Él, para que Él tenga en todo la preeminencia. El Dios preeminente, Él es el primero y es el último. Y todo lo que hagas en ese Cristo dará gloria, y será glorificado mi Padre, porque todo lo que me pediste es lo que he hecho, Señor, y es lo que voy a hacer. Aleluya. Y traerá un sentido de reposo y de paz y de descanso. No está en la multitarea, está en la única tarea de caminar en su voluntad. No está en las muchas cosas, está en Él, en algo que realmente tendrá productividad.
Gracias, Señor. Gracias, gracias te damos. Aleluya, aleluya.